Les saludamos en el nombre de la Iglesia del Corazón de Dios. Dios los bendiga. Es de verdad un gozo para nosotros estar acompañando y también es un gozo para nosotros poder llevar la enseñanza de hoy. Eh, en- pues es muy importante que podamos compartir de todo lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, quiero empezar con las recomendaciones de siempre, redes sociales. Las redes sociales, si usted nos está viendo en Facebook, eh, por favor, déjenos su reacción o su comentario. Si usted nos está viendo por YouTube y no lo ha hecho, active el botón de suscripción y active el botón de notificación, que es un botón en forma de campanita al lado de suscripción. Si usted también, por cada video es importante que nos deje su like. Es importante también que nos deje like en este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Esto también nos ayuda y para que el Evangelio sea compartido a más y más personas. Esta recomendación del like es lo más importante porque así nosotros aportamos, damos nuestro granito de arena para que el Evangelio sea escuchado a más y más personas. Dios les bendiga por seguir estas recomendaciones y también si no se les olvide en YouTube dejarnos un comentario en la cajita de comentarios allá abajo del video de transmisión. Dios les bendiga. Por parte de cada enseñanza de la palabra del Señor, es importante que usted nos pueda nos puede acompañar con su Biblia física o con su Biblia en el celular. Es importante que nos acompañe con su Biblia porque allí usted puede seguir con los versículos cada vez que nosotros estamos dando las citas. Si usted puede hacerlo, yo siempre he dicho que prefiero que sea la Biblia física porque la Biblia en el celular a veces el celular nos da notificaciones de otras aplicaciones y esto puede complicar y nos puede distraer de lo que es el mensaje que estamos escuchando. Por eso es importante que usted nos acompañe con su Biblia, así sea física o en el celular. Si usted no tiene sino en el celular, no importa, no hay problema. No es pecado que usted nos acompañe con la Biblia en el celular. Es importante que se nos acompañe con su Biblia en el celular. Dios les bendiga por esto y también por seguir estas recomendaciones. Y también yo les recomiendo que acompañe con una libreta de anotaciones. Esta libreta de anotaciones es importante porque ahí usted puede anotar todo lo que Dios le está diciendo en cada momento. En cada enseñanza usted puede anotar todo lo que Dios le está hablando. Entonces, cuando usted anota estas cosas, al pasar el tiempo, usted va a ver que usted va a recordar, ah, el Señor me habló esto, me habló aquello y usted va a recordar lo que también aprendió en cada enseñanza. Es muy importante eso, pero pues son recomendaciones. Vamos a empezar con la enseñanza de hoy, vamos a entrar en materia, pero antes quiero que por favor me acompañen en una oración, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos dirija, el que nos ayude, el que nos muestre todo lo que Él quiere que nosotros aprendamos en el día de hoy. Es muy, muy importante que usted nos pueda acompañar eh, con toda su disposición en esta hora. Vamos a cerrar los ojos, si usted puede hacerlo, levante sus manos, si usted puede hacerlo. Y si usted puede hacerlo, también incline su rostro y acompáñeme en la siguiente oración. Padre, Señor, te bendecimos, te exaltamos y te honramos. Gracias por tu misericordia, por tu bondad y amor. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, para con nosotros. Te entregamos este momento, Señor, para que toda distracción se vaya, para que todo sea, que tú seas el que dirijas esta enseñanza.
que tú seas el que hagas todo esto con todo tu amor y tu gran misericordia y bondad, sino que tú seas el que pongas su unción en cada una de las personas que nos están escuchando. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Quita toda distracción, quita todo aquello que no sea tuyo, Señor, y que esté ahorita, Señor, distrayendo, Señor, nuestra enseñanza de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Tú eres más fuerte que el que está en el mundo. Permite, por favor, que esta transmisión de tu palabra, Señor, se dé sin interrupciones y que tú seas el que nos bendigas y nos ayudes a estar siempre en tu misericordia, en tu bondad, aprendiendo siempre todas las cosas. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le pedimos, Señor, le pedimos al Señor para que Él sea el que nos ayude a entender todas las cosas, porque estos temas son muy importantes. Quiero, ahora aprovechando que estamos en diciembre, es mi deseo, un deseo profundo, de verdad, el que podamos aprender más acerca de la persona de Jesucristo. Es importante que nosotros podamos entender varias cosas que dice la palabra del Señor acerca del Señor Jesucristo, y por eso es importante que nosotros podamos ser esos, y para poder ser esos seguidores de Cristo, que nosotros realmente nosotros nos llamamos cristianos. Como cristianos quiere decir que somos seguidores de las pisadas de Cristo. Entonces es importante que nosotros aprendamos acerca de Jesucristo y acerca también de estos tiempos de la Navidad, todo lo que es esto, qué significa esto realmente, porque sí, llega diciembre y nosotros decimos, sí, casi que nosotros en nuestra cultura occidental decimos ahí mismo casi que Navidad, ahí mismo siempre decimos Navidad y vemos cómo adornan los centros comerciales, adornan las plazas, adornan los parques y bueno, vemos una serie de cosas, luces y todo esto y como que el ambiente cambia en nuestro alrededor, pero tenemos que entender que el Señor Jesucristo es al que estamos rindiéndole honor estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que entender. Y como ustedes pudieron ver al principio en la animación inicial, y si no lo pudieron ver, recuerdo que el título de la enseñanza de hoy es El Verbo hecho carne. El Verbo hecho carne. Esto es muy importante porque este verbo hecho carne es el Señor Jesucristo. Él es el que descendió, Él es el que nos trajo esta salvación tan hermosa y tan preciosa. Pero vamos a ver lo que nos dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 1, empezando el primer versículo del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy hermoso porque es hecho por el apóstol que estuvo más cerca de Jesús cuando estuvo Jesús aquí en la tierra. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuenta la Biblia que Jesús, mientras Jesús enseñaba, Juan en algunas ocasiones se recostaba ahí en donde estaba Jesús, estaba recostado allí escuchando la palabra del Señor Jesús. Y así era lo que el Señor Jesús siempre hacía, siempre que hacía sus enseñanzas, siempre Juan estaba allí al lado de Jesús. Entonces, por eso es muy hermoso tanto el Evangelio como las cartas de Juan, como también el Apocalipsis, porque en esa cercanía, Juan, le, le- Juan aprendió mucho acerca de Jesús y conoció muy a Jesús muy de cerca. Y en casi todas las escenas en donde Jesús necesitaba de privacidad, siempre se llevaba a Juan, al hermano de Juan y a Pedro. Casi siempre eran ellos tres los que estaban
en cada una de las situaciones en donde Jesús necesitaba más privacidad. ¿Por qué? Porque Jesús vio algo en ellos, ¿no? Y la cercanía de Juan, el apóstol Juan, siempre fue muy, muy especial para con Jesús. Entonces, esta situación, esto es muy, muy, muy importante, que nosotros entendamos que, que, que el Evangelio de Juan no fue hecho por cualquiera, digámoslo así, sino por un discípulo que realmente quería a Jesús muy de cerca, estuvo muy de cerca con Jesús. Entonces, no que los otros evangelios no sean importantes, son importantísimos y son hermosos y preciosos y nos dicen cosas que en el Evangelio de Juan no están. Pero este evangelio tiene una, digamos, un ingrediente especial, que es el que estábamos hablando, que es que Juan, el apóstol Juan, al escribir este evangelio, nos muestra de una manera muy cercana a Jesús. Entonces, y aquí en el primer versículo vemos algo precioso que ya empieza el apóstol Juan a, a mostrarnos algo muy profundo desde el principio. Y dice así la palabra del Señor. Dice Juan 1.1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esta frase que está aquí en este versículo es muy especial porque, porque si nosotros vemos, también es algo muy parecido a cómo inicia la Biblia, cómo inicia el Génesis. Génesis inicia, Génesis 1 dice en el principio también, así como dice el Evangelio de Juan. Entonces vemos la profundidad de lo que nos está diciendo el apóstol Juan desde el principio, acerca de quién, de la persona de Jesucristo, de la persona maravillosa y preciosa de Jesucristo. Hoy en día muchos quieren alcanzarla y salen en las redes sociales haciendo cualquier tipo de inmoralidades, cualquier tipo de imprudencias. Hay personas que hasta incluso se pegan golpes, se hacen de todo, se laceran de todo para poder ganar popularidad porque la gente en el mundo le gusta esto, le gusta todo lo que sea falto de cordura y vemos como también el significado de popularidad se ha tergiversado también en estos días al punto de creer que significa tener muchos seguidores en diferentes redes sociales. Entonces la gente dice, ¿usted cuántos seguidores tiene? Yo tengo 1000. No, pues yo tengo 2000. Entonces el que tiene 2000 dice, sí, yo soy más popular, pero realmente son personas que tan cercanas como para decir que son amigos y todo eso. No, realmente no. Realmente son personas que les gusta el tipo de contenido que ellos suben a las redes sociales. Pero hay muchos de esos contenidos, o hay algunos de esos contenidos, que simplemente es pura basura, sino que la gente consume eso, consume mucha basura en Internet. No estoy diciendo que las redes sociales en sí sean malas, porque de hecho nosotros estamos usando redes sociales para difundir el Evangelio. Entonces, no es que un medio sea bueno o malo, no es que el radio sea bueno o malo, no es que la televisión sea buena o mala, o no es que las redes sociales sean buenas o malas, o no es que el Internet sea bueno o malo, sino es lo que hacemos con esa tecnología. Eso es lo malo, o eso es lo que de pronto tenemos para reprochar en cuanto a la moralidad y los valores cristianos que nosotros tenemos. Eso es lo que nosotros reprochamos y ahí es donde se tergiversa ese significado de popularidad, ¿no? Entonces, la gente tiene sus canales, tiene sus espacios en las redes sociales y creen que mientras más seguidores, entonces son más populares. Pero, y, 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 am, y es triste que esta dinámica sea es triste que esta dinámica ha llevado al mundo también
a exaltar a personas que realmente no se lo merecen. Realmente son personas que no han hecho estudios tan importantes como para estar ganando unas cantidades de plata que realmente a veces ganan por medio de estas redes sociales. Eso es verdad, eso es verdad. Pero entonces es triste porque todo esto se le conjuga en una decadencia de la sociedad, en hacer más patente y más patética la degradación de la sociedad. Eso es importante que nosotros entendamos. Pero también es importante que nosotros entendamos que solo una persona ha podido impactar verdaderamente al mundo, de tal manera que de generación en generación de la humanidad se sigue hablando de él. Y este es Jesucristo. Este es Jesús. Jesús, el Señor Jesús, es el que ha impactado en el mundo. Es el único que ha impactado verdaderamente la sociedad. Él ha sido y será la persona más famosa y popular porque su mensaje ha prevalecido a través del tiempo. Su mensaje ha prevalecido a través de circunstancias eh, muy difíciles, porque Satanás ha hecho todo lo posible, no solamente en esta época, sino durante toda la historia de la humanidad, para que el Evangelio se opaque, para que el Evangelio se calle, para que haya distorsión del mensaje de la palabra, para que la gente no crea lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es santo. El mensaje limpio de la palabra del Señor, que era lo que veíamos, que es la doctrina sana de la palabra del Señor. Sin embargo, no nos podemos tampoco engañar, no nos podemos engañar y debemos entender que este mundo es gobernado por el diablo, por Satanás. Y la población mundial no conoce a Jesús, no lo conoce, no conoce a Jesús. Es cierto que el Evangelio ha perdurado y como lo hemos dicho, es verdad, el Evangelio ha llegado a nosotros porque de generación en generación, desde antes, desde cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y los apóstoles empezaron a hablar del Señor Jesucristo, desde ahí en adelante, de generación en generación, el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Y por eso es que eso es cierto, pero los deleites del mundo han llevado a que generación tras generación, y mayormente en estas últimas generaciones, más personas se aparten del verdadero evangelio, de la sana doctrina de la palabra del Señor. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Por eso decía, no nos engañemos. Sí, el evangelio ha prevalecido a través de los tiempos porque es palabra de Dios. Pero también es cierto que el enemigo ha hecho todo lo posible tergiversando la palabra del Señor, haciendo que las personas les dé escozor escuchar, porque eso está incluso profetizado desde el Antiguo Testamento, está profetizado que a las personas les iba a dar escozor de escuchar la verdad de la palabra de Dios, y lo estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, todo eso ha pasado durante todas las épocas del hombre, y esto es un propósito de Satanás para que la gente se aleje de Dios. Nosotros no nos podemos engañar. No podemos tapar el sol con un dedo y decir, no, es que como el Evangelio ha sobrevivido durante todos estos tiempos, entonces el Señor Jesucristo, y como hemos dicho, porque de verdad, sea porque sean cristianos o porque denigren de Cristo, Cristo es la persona más popular de todas estas, eh, de todas estas personas. No hay persona que haya sido y será más popular que el Señor Jesucristo. Siempre se va a hablar del Señor Jesucristo, ya sea que denigren de Él o ya sea que alabemos su nombre o lo exaltemos. Siempre van a hablar del Señor Jesucristo. Y eso es así. Entonces, por eso lo que les decía en principio, que la única persona que ha impactado verdaderamente este mundo es el Señor Jesucristo, porque de Él siempre se ha hablado y se hablará, incluso después de que Él recoja su iglesia, incluso cuando Él venga por su iglesia,
y como dice la misma palabra del Señor, todos estén haciendo una misma actividad y uno sea llevado a la presencia del Señor, se va a seguir hablando. ¿Por qué? Con mayor razón. ¿Por qué? Porque van a empezar algunos a decir, uy, sí, el Señor Jesucristo lo que decía ya es verdad. Y entonces van a ir hablando del Señor Jesucristo. Le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Eso es así y va a ser así porque así nos lo dice la palabra del Señor. Mateo 7, 13, 14, ¿qué nos dice? Mateo 7, 13, 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces tenemos que entender algo muy, muy importante a través de esto y lo que hemos dicho hasta ahora. Sí, el Evangelio ha prevalecido durante tiempo, y es cierto, pero el Señor Jesucristo, pocos son los que realmente se salvan, llegan a salvación. Eso es lamentable. La advertencia ya nos la hacía el Señor Jesús desde cuando aún estaba en este mundo. Cuando Él estaba en este mundo ya nos estaba advirtiendo esto que es muy, muy importante que nosotros entendamos. Nos estaba advirtiendo que a pesar de que el Evangelio sigue predicándose, muy pocas personas son las que realmente llegamos a conocer al Señor Jesucristo y llegamos a entrar por esa puerta estrecha. Muy pocos, porque como dice el Señor Jesús, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Y dice, estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, lamentablemente. Pero esto es una realidad. No solamente desde que se fue el Señor Jesús y los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio, sino hasta estos tiempos. En estos tiempos ha sido un ataque mucho más frontal y mucho más intenso de Satanás, porque él sabe que se acerca el tiempo, él sabe que se termina el tiempo en el que él puede influenciar a las personas para que se vayan más y más personas hacia el infierno. Entonces, eso, eso es lo que está diciendo Satanás. Cada vez es más intenso. Vemos cómo en los colegios ya se quiere implantar cartillas LGBT, vemos cómo se quiere influenciar desde tempranas edades el tema del aborto, el tema del embarazo prematuro, no prematuro, no hablo de niños prematuros, no, no, eso es otra cosa, sino embarazos que se dan a corta edad, a temprana edad, de niñas incluso, de adolescentes que no han cumplido la mayoría de edad, y esto lo están promoviendo en los colegios y quieren que los colegios implanten, y de hecho en algunos países ya está implantado un modelo de aprendizaje sexual para los niños. Entonces todo esto hace parte de de lo mismo que hemos hablado. Todo eso hace parte de todas las cosas que hemos hablado acá, que es la estrategia de Satanás para que el más y más personas se pierdan. Y no solamente grandes, no solamente adultos, sino desde niños. Esas son las estrategias de Satanás desde siempre. ¿Por qué? Anteriormente sabemos que había una persecución intensa y profunda de Satanás, pero cada vez, si usted se va viendo, en ese último tiempo ha sido mucho más intenso esto y ha sido mucho más, incluso ha sido algo más, más tirar la piedra, como decimos acá, tirar la piedra y esconder la mano. Ha sido mucho más engañoso el tema. Entonces, sí, y se ha metido mezclando cosas buenas con cosas malas, y vemos que así ha sido la estrategia de Satanás, pero se ha intensificado en estos tiempos porque estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos momentos. Esta advertencia ya me la hacía el Señor Jesús, ¿sí ven? Entonces, el apóstol Juan en su evangelio eh, nos está mostrando algo muy, muy importante, muy importante. Mm, nuestra misión entonces se hace mucho más importante en estos últimos tiempos porque
y más relevante porque cuando ya se va acercando el arrebatamiento, porque así como Satanás está afanado, nosotros como cristianos también debemos sentir ese afán, porque mire, hay personas que están perdidas en Jesús, que están perdidas y creen que haciendo sus griterías y sus cosas, ay, entonces ay, con eso están derrotando al cristianismo, con eso están haciendo que la voz del cristianismo se apague. No, no se apaga. No se apaga mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Si la iglesia está aquí en la tierra, esa voz no se apagará, no se apaga. Entonces, nuestra misión se hace más relevante. Y esa misión esa misión es el ser testimonios de Jesús, testimonios de Él y representarle dignamente para que más personas conozcan de Jesús y lleguen a salvación. Eso es lo que es nuestra misión principal. Nuestra misión principal es que nosotros seamos esos testimonios con nuestros hechos, con nuestras palabras, de que Jesús es el que gobierna en nuestras vidas y que vale la pena seguir al Señor. Nosotros por eso tenemos esa responsabilidad y en este tiempo es más relevante esta misión que se nos está dando. El apóstol Juan, como les decía en su evangelio, nos describe a Jesús como el verbo de Dios, como el verbo de Dios. Y es algo muy importante que nosotros queremos traer en este momento. Y a veces pasamos por alto ese nombre de el verbo de Dios. Pero deseo que miremos la preponderancia de este título, o sea, la importancia de este título que usa el mismo apóstol Juan en varias ocasiones, porque no solamente lo está diciendo aquí en Juan 1.1, también lo dice en primera de Juan 1.1, él empieza la primera carta que está la palabra del Señor, él empieza también diciendo acerca del verbo en Juan 1.1 como lo veíamos, pero también en Juan 1.14 también lo dice ahí el apóstol Juan, pero también lo dice en Apocalipsis, porque Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 19, versículos 13, también dice que acerca del verbo. Y primera de Juan 5.7 también dice acerca del verbo. Entonces, son varias ocasiones en las que el apóstol Juan hace ahínco, hace hincapié en esta palabra. Nos refuerza la idea de que Jesús es el verbo de Dios. Entonces, tiene que ser algo importante, tiene que ser algo importante y no que no podemos pasar por alto. Lo primero que quiero que veamos es el propósito del verbo, el propósito del verbo. Porque usted puede pensar, bueno, es que de pronto el apóstol Juan quería hacer algo poético, ¿no es cierto? Y de pronto decirnos algo que suena muy bonito. Jesús es el verbo de Dios. Uy, suena muy bonito, pongámoslo. No, no, no. Él tenía un propósito para decirnos, para escribir estas palabras y decir, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y veamos qué es lo que está diciendo acá en Juan 1.1, la primera parte de este versículo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Entonces, vemos esta primera parte y es que al llamar el apóstol Juan a Jesús como el verbo, da a entender desde el inicio de su evangelio de quién está hablando y su importancia en tres aspectos poderosos. Él lo nombra como el verbo porque hay una relevancia en este título que le da el apóstol Juan a Jesús. Hay una relevancia en tres aspectos poderosos. El primer aspecto es la creación, el segundo aspecto es la revelación y el tercer aspecto es la salvación. El primer aspecto es la creación, el segundo aspecto es la revelación y el tercer aspecto es la salvación. En la creación podemos ver la parte que hizo Jesús en el inicio de los tiempos. ¿Cuál fue la parte que hizo Jesús allí el principio de los tiempos? ¿Cuál fue esa? Juan 1.3, ¿qué dice? Juan 1.3. Creo que es un poquito más adelante y dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero entonces usted de pronto dirá,
Pero venga, y si usted ha leído el Génesis, usted habrá leído que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted dirá, ay, pero ahí no estaba solamente Dios. No, no, es que cuando está hablando, no sé, de Dios, está hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el principio creó Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y después vemos cómo el Señor empezó a crear todas las cosas. Pero entonces, para crear Dios todas las cosas, Él pronunció su palabra. Allí actuó el verbo. Jesús actuó allí. Cuando hablamos del poder de Dios, este se puede ver patente en su preexistencia. Ya lo veíamos la otra vez. Veíamos la preexistencia de Dios. Veíamos que Dios es Dios verdadero por tres. Hay muchas razones, pero una de las razones principales y más poderosas es porque Dios es todopoderoso. ¿Y cómo se ve su poder? En tres aspectos muy importantes, que son su preexistencia, su omnipresencia y su omnipotencia. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces acá ya nos están diciendo que esta preexistencia también se manifiesta en Jesús, lo cual nos demuestra indudablemente que Jesús también es Dios. ¿Bien? Entonces, en el principio era el verbo, o sea que antes de él nadie existió. Así como al principio, antes de Dios Padre, nadie existió. Y así como al principio, antes de Dios Espíritu Santo, nadie, nadie existió. ¿Bien? Entonces nos habla de una preexistencia. Para crear, Dios pronunció, como les decía, su palabra y allí actúa el verbo, logos en griego, y fue hecho. ¿Bien? Y fue hecho. Génesis uno, para que usted lo vea, se puede leer en sus tiempos de oración. Usted puede leer Génesis uno y puede leer hasta de todo el capítulo uno de Génesis hasta el versículo 3 del capítulo 2 de Génesis. Y usted va a ver allí toda la creación. Y en toda la creación dice, y dijo Dios. Y después dice, y fue hecho. Y después dice, dijo Dios. Y después dice, fue hecho. O sea que dijo, siempre pronunció, siempre fue enviada su palabra, siempre fue enviado el verbo. Y actuó Jesús, porque Él es el verbo, Él es el verbo de Dios. No se preocupe en este momento, y no se preocupe si no entiende la dimensión total de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un ser infinito, que es el Señor Jesús. Usted podría decir, ay, sí, pero es que el Señor Jesús estuvo acá como hombre. Sí, y de Él es el que está 100% hombre, 100% Dios. Entonces, usted no se preocupe porque de pronto, wow, esto es algo increíble, esto es algo que de mi mente humana, claro, se nos sale de la mente humana a todos, porque estamos hablando de un ser infinito que no podemos comprender con nuestra mente finita. Estamos hablando de una persona que es infinito, que es una persona que sobrepasa todo límite y nuestra mente limitada no puede entenderlo. Entonces, hay muchos que se quedan intentando comprender su totalidad. Ay, es que, y creen que pueden entender a Dios en su totalidad, pero ¿cómo van a entenderlo? ¿No? Porque volvemos a lo mismo. Están intentando entender a un Dios infinito con una mente finita. No puede. Usted no puede encerrar en un vaso de agua, usted no puede encerrar toda el agua de un océano. No puede hacerlo. Es así de sencillo y es así de fácil. Porque es que Dios nos está diciendo que a Él lo debemos comprender. No, 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 es que compréndanme a mí, dice Dios. No, 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 no. Es que Dios nos está llamando a comprender. Hay que creer en Él y hay que seguir sus pisadas. Por eso es que estuvo haciendo la obra del Señor Jesús acá. Entonces vemos la importancia del verbo y en la creación y también vemos su preexistencia confirmando su divinidad. Él es, él es Dios verdadero. Listo.
Entonces también vemos la importancia del verbo en la revelación. Yo creo que también me sigan acá con la revelación, porque acá nos está hablando de la revelación del Señor Jesucristo en su encarnación, en su encarnación. Juan 1.14, ¿qué dice? Juan 1.14. Dice, ¿cómo dice la palabra? Ahora el Señor dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Mire lo que dice acá el apóstol Juan, también en su evangelio. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? Se reveló, es la revelación divina, la revelación de un ser preexistente, el ser preexistente. Nadie lo creó, el único Hijo de Dios se hizo a sí mismo hombre. Mire la importancia de esto que estamos hablando. El ser preexistente, Jesucristo, que nadie lo creó a él, el único Hijo de Dios se hizo a sí mismo hombre, es decir, adoptó la naturaleza humana. Esta realidad es la realidad más profunda e inescrutable, o sea, que no podemos entender porque significa que lo infinito se hizo finito. El eterno se conformó al tiempo, el invisible se hizo visible, el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo y ve la importancia de lo que estamos hablando en este momento. ¿Sí? Entonces, por eso, como les decía ahora, estas son cosas que son sobrenaturales, no podemos entender nuestra mente o nuestra mente humana ilimitada. Podemos ver que en la encarnación de Jesucristo se nos revela en persona al único y sabio Dios. Por ello, la Navidad no la podemos ver como todo el mundo la ve, sino que debemos entender que esta tiene un significado profundo, un significado más profundo de lo que muestra del dibujo aquel de un pesebre, en donde van unos magos a visitar. Es mucho más profundo esta situación, es mucho más profunda. La Navidad tiene un significado mucho más profundo. No la podemos entender como nosotros, tenemos que entender más allá su significado. Eh, y es que nos muestra el amor de Dios para con la humanidad, ya que en su condición de Dios supremo no tenía que haber pasado por sufrimiento, él no tendría que haber pasado por sufrimiento, eh, pero decidió hacerlo, la humanidad, para poder tener una vida eterna, para que nosotros podamos tener una vida eterna lejos del sufrimiento y del dolor. Mire que, mire que, póngase a pensar en eso. El Señor Jesucristo no hubiera venido a morir por usted y por mí, igual Él sigue siendo Dios, claro, Él sigue siendo Dios, pero Él decidió dejar a un lado todo aquello que era, que era su divinidad y todo aquello de todo lo que Él era para llegar a ser un humano, un simple humano algo limitado como es el ser humano. Él lo quiso hacer, él lo quiso hacer, pero no porque si él no lo hubiera hecho, él hubiera seguido siendo Dios. Lo hizo, sigue siendo Dios. No, no se confunda con esto, porque, porque a lo que voy es que Dios no hizo esto para ser más Dios de lo que es, no. O él no hizo esto eh, para que de pronto pensáramos que él realmente, para que pensáramos que de pronto, no, pues porque de pronto si no hacía esto, de pronto él de pronto iba a dejar de ser Dios. No, eso no pasaría. ¿Sí? Él lo hizo por nosotros, él no lo hizo por él mismo. Es ahí a donde voy yo, es ahí donde va mi punto A. O sea, que él
lo hizo por amor, por amor a usted y por amor a mí. No fue porque él hubiera, él en su esencia cambiara en algo. Su esencia, pues, de Dios supremo cambiara en algún sentido. No es así. Nosotros también, en este punto también podemos ver que lejos de la interpretación que dan muchos acerca de Dios, Él no está lejos, sino que está cerca de los que de los que le buscan. Y esto lo vemos en Salmo 145:8, para que usted pueda ver en sus tiempos de oración. Ahora, en la salvación también se ve la importancia del verbo. Este es el tercer aspecto, la salvación. Y si nosotros vamos a Primera de Juan 5, 7, 8, de nuevo les digo, Primera de Juan 5, 7, 8, nosotros podemos ver algo que también nos está diciendo acá el apóstol Juan, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y noten que acá otra vez el apóstol Juan está diciendo el Verbo. Y mire, dice, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, mire lo que es lo importante. Desde que Jesús nace en este mundo, toma forma de hombre. Ya visualizamos su propósito. Ya empieza Jesús a mostrarnos que su propósito es mucho más elevado que lo que es, eh, cualquier tipo cualquier nacimiento que se hubiera dado en esa época y en todas las épocas. Porque él va mucho más allá, su propósito va mucho más allá. Él siempre tuvo los ojos puestos en la cruz. Uno de los testigos en la tierra es la sangre de Jesús, como testimonio de que Él ya hizo la obra y pagó por nosotros. Si ve lo que está diciendo acá el apóstol Juan, es muy, muy, muy importante para gozar de salvación eterna, los que creamos en Él. Entonces, en Jesús podemos ver la transversalidad del tiempo del hombre. ¿Sí ven? Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso le dice Hebreos 13:8. Y usted lo puede ver aquí, en esta palabra que es el verbo de Dios. Usted puede ver toda la transversalidad del tiempo del ser humano. Usted puede ver que desde el principio y hasta el fin de los tiempos, Jesús es real, Jesús es Dios. Entonces, el segundo punto que quiero que veamos es el verbo es Dios. Ese es el segundo punto que quiero que veamos, porque también en esta frase del primer versículo con el que introduce el apóstol Juan su evangelio, también está esto que dice en Juan 1, en el evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, la última parte dice, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Vimos que Jesús participó de la creación y por lo tanto ha existido desde siempre. ¿Sí? Ya lo veíamos ahorita. Pero Él va a ser el juez que presidirá el juicio del gran trono blanco. Él va a ser el que lo va a presidir y dará su sentencia a todos los hermanos según sus obras. Eso nos lo está diciendo y como ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, la Biblia nos lo confirma en varias partes, en 2 Corintios 5:10, en 2 Timoteo 4:1, en 1 Pedro 4:5. Entonces, Él vivirá siempre. Esto es lo que nos dice, es que Él vivirá por siempre. También dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos lo dice Mateo 28:20. Es decir, que está en todo lugar con cada creyente, ¿sí? Con cada creyente, en todo lugar. O sea que es omnipresente, ¿sí? Esta otra característica. Pero además, Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe el corazón del hombre, cómo es el corazón del hombre. Entonces, Él sabe y entonces, como Él conoce todos nuestros pensamientos, como Él conoce lo que hay en el corazón del hombre, nos puede perdonar todos nuestros pecados
y limpiar de toda maldad, porque Él nos conoce. En Primera de Juan 1:9 dice que confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, entonces, cuando nosotros estamos hablando de que Él es fiel y justo, es porque Él conoce nuestros corazones. Entonces, Él es omnisciente. Si usted puede recordar lo que habíamos visto hace un tiempo atrás acerca de las evidencias que tenemos de por qué nuestro Dios es el Dios verdadero, usted recordará que hay tres áreas muy importantes del poder de Dios que son la preexistencia, que es lo que nos dice acá el apóstol Juan, que el verbo está desde el principio y después estará hasta el fin. También usted recordará que hablábamos acerca de la omnisciencia de Dios, o sea que Dios conoce todos nuestros pensamientos y el Señor Jesucristo también, por eso es que Él nos perdona siendo fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también usted va a encontrar que nosotros hablamos de la omnipresencia de Dios, o sea que cuando el Señor Jesucristo dijo, yo aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo cumple a través de la persona del Espíritu Santo y está con nosotros y con todos los creyentes alrededor del mundo. Entonces, quiere decir que Él también es omnipresente. Y quiere decir, por lo tanto, que Él es todopoderoso y por lo tanto quiere decir que Él es Dios verdadero. El único Dios verdadero, así como el Padre y así como el Espíritu Santo. No se equivoquen en eso o no se deje confundir en eso. Así que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre, porque ese mismo cuerpo lacerado está allá en los cielos, está allí sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los santos. Ese mismo cuerpo, esas mismas heridas, son la evidencia, son esa evidencia de que Él venció, el que Él venció y ha vencido y vencerá siempre. Esa es la evidencia que tenemos de que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Entonces, está reinando en los cielos, porque Él tiene un nombre que le fue otorgado, ya que venció en la cruz del Calvario. Entonces, si usted va a Filipenses 2, 5, 11, usted va a ver conmigo algo muy, 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 muy especial que dice el apóstol Pablo. Aquí no es el apóstol Juan el que está hablando. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a una ciudad que se llamaba Filipos, en donde estaban los filipenses, y por eso se llama así Filipenses, porque fue escrita para ellos, como, de parte del apóstol Pablo. Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y ojo lo que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, es decir, se encarnó. Si ve lo que nos está diciendo acá el apóstol Juan, se confirma también a través de toda la Biblia, porque la Biblia en sí misma se confirma, ella no necesita de otro libro externo para confirmarse, ella misma se confirma, ella misma está y note que el apóstol Juan no fue a preguntarle nada al apóstol Pablo para escribir su evangelio, y note que tampoco el apóstol Pablo fue a preguntarle nada al apóstol Juan al escribir esta carta a los filipenses. Es decir, a lo que voy es a lo siguiente, lo que voy es que, y usted tenga ahí ese versículo porque vamos a seguir leyendo, pero lo que le quiero decir es que note que ninguno de los dos se puso de acuerdo para decir esto. Es decir, que la palabra de Dios se cumple y se confirma en todo tiempo cuando la palabra es verdad. ¿Sí ven? Que cuando es palabra de Dios, la palabra de Dios se confirma. ¿Sí? Dígale a quien la diga, porque ¿sabe qué? ¿Quién está detrás de todo esto? El Espíritu Santo, quien es el que inspiró al apóstol Juan para escribir su evangelio, pero también inspiró al apóstol Pablo para escribir su carta a los filipenses.
¿Sí ve? Esto es lo que pasa cuando una misma persona, o sea, el Espíritu Santo, está dirigiendo y está escribiendo algo. Cuando usted a veces ve que hay un escrito, por ejemplo, que hizo determinado autor. Si usted va a otro libro de ese mismo autor, usted va a decir, sin saber quién es el autor de ese segundo libro, usted va a decir, usted va a percibir que ese mismo estilo lo tiene ese mismo otro libro que usted leyó de ese mismo autor. Entonces, ese es el autor de la carta de los Filipenses, tanto como del Evangelio del apóstol Juan. Los dos tienen un mismo autor intelectual, que es el Espíritu Santo, porque Él es el que inspira todas estas cosas. Entonces, mire cómo se confirma. Allá pues en vosotros sentir que hubo también a Cristo Jesús, el cual, dice el versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, o sea, que se encarnó. Ese verbo se hizo carne, así como nos lo dice el apóstol Juan, nos lo está diciendo en otras palabras el apóstol Pablo, pero también dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Si lo ven, lo que ya explícitamente está diciendo acá el apóstol Pablo, hecho semejante a los hombres. O sea, se hizo él mismo. Nadie lo hizo. Él se hizo hombre porque él tiene la capacidad, él tuvo la capacidad de volverse, de hacerse hombre. ¿Sí ven? Entonces, estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, o sea, no solamente se rebajó a la condición de hombre, sino que también se humilló y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice acá, por lo cual Dios también, o sea, ya habiendo hecho este sacrificio en la cruz del Calvario, habiendo cumplido ese plan poderoso y precioso de salvación, ahí, dado esto, para que, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria del Padre. Esto es importantísimo que nosotros entendamos todo esto que está diciendo acá el apóstol Pablo. Se ve que lo que nos dijo el apóstol Juan en su primer versículo de todo lo que nos está diciendo, mire todo lo que nos está diciendo acá el apóstol Juan en su primer versículo, en la primera frase que está soltando allí de su evangelio. Mire todo lo que nos dice acerca del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, cuando Él lo nombra como verbo, no es una casualidad. No es que el apóstol Juan hubiera sido una especie de poeta y que hubiera sido, no, es que le sonó muy bonito y muy poético el tema de llamar a Jesús verbo. Sí, es verdad, suena hermoso, es precioso que él diga que es el verbo de Dios, pero esto no es una casualidad. Esto no es una casualidad. Mire todo lo que hemos desglosado acerca de este primer versículo del Evangelio de Juan. Es eso. Por ello vimos el hecho de que el apóstol Juan haya usado esa palabra verbo para dirigirse a Jesús. No fue una casualidad, como les decía, sino que nos lleva a que Él era y es el único digno, el único indicado para la obra en la cruz del Calvario. Es el único que pudo hacer. Es el único que pudo hacer esa obra en la cruz del Calvario. No ha habido ni lo habrá alguien tan idóneo como Él, alguien idóneo como Jesús para esa labor preciosa y hermosa que Él hizo en la cruz del Calvario. Nadie más. La obra de Jesús es inigualable y así haya en el mundo muchos llamados famosos. ¿Sí? Por eso es que aunque haya muchos famosos, no hay ninguno que se compare con Jesús. Nadie puede compararse con Él. Y por
eso en Él hay salvación. Por eso en Jesús hay vida eterna. Por eso seguimos sus pisadas. Porque Él no cometió pecado. Él no se ensució con el pecado. Pero sufrió todo tipo de tentaciones. No creas que el diablo lo dejó, no. Pues, en esa papaya, diría Satanás, así como decimos aquí en Colombia, imagínense esa papayita de tener al Hijo de Dios, o esa oportunidad de oro de tener al Hijo de Dios para poder hacer que caiga. Pues lo estuvo tentando desde ese momento en que está registrado en los evangelios que después del ayuno de 40 días y 40 noches que tuvo Jesús, y de ahí en adelante lo estuvo tentando casi todo el tiempo, porque Satanás, una de las misiones cuando estuvo acá Jesús, es que Jesús cayera, pero no lo logró, pero no lo logró. Él no cometió pecado, sufrió todo tipo de tentaciones. Le creemos, le aceptamos en nuestros corazones y le seguimos porque así tendremos vida eterna en su nombre. Y por eso nosotros también le buscamos a Él todos los días, todos los días. Entonces, por eso en esta hora yo quiero invitarle a usted a que crea en el Señor Jesucristo, a que le acepte en su corazón como su Señor y Salvador personal. Usted no se deje distraer en esta hora. Usted no se deje distraer por nada externo en esta hora. Vamos a orar al Señor. Si usted puede, incline su rostro, cierre sus ojos, levante sus manos, porque deseo que usted, si usted quiere hacerlo, repita conmigo de todo su corazón, con todo su corazón, esta oración que vamos a hacer delante del Señor Jesús. Incline allí su rostro y si usted desea recibir al Señor Jesús, ore conmigo esta oración. Señor Jesús, me rindo a ti y te entrego todo lo que soy. Gracias porque sé que me amas y he entendido que te necesito. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de ser. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Toma el control de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Pido Espíritu Santo que por favor selles esta entrega con tu poder y que mi nombre no sea jamás borrado del libro de la vida del Cordero. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te glorifico por recibirme como tu Hijo. Amén. Si usted hizo esta oración de todo su corazón, yo le felicito porque usted ahora hace parte de la familia de Dios. Ahora usted es adoptado hijo de Dios. Pero no solamente esto, sino que además usted, ahora su nombre está siendo escrito en la libreta del Señor Jesús, porque dice el Señor Jesucristo, dice el Señor Jesucristo en su palabra, dice que el Señor Jesucristo ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por los santos. Todos los días el Señor Jesucristo está intercediendo por los santos, por cada uno. Imagínense, si el Señor Jesucristo no fuera Dios, si el Señor Jesucristo no fuera omnipresente, no podría orar sino por un solo santo por tiempo. No, Él lo puede hacer por todos al mismo tiempo, porque Él es omnipresente. ¿Sí ve? Esta es otra de las razones por las que sabemos que el Señor Jesucristo es 100% hombre, pero también 100% Dios. ¿Sí ve? Entonces, también es importante que usted todos los días ore al Señor, levante sus manos, ore al Señor y también entréguele todo lo que usted es, todas las cosas delante de la presencia del Señor. Pero también, además, es importante que usted acompañe esa oración con lectura consciente de la palabra del Señor, para que cada día usted aprenda más y más acerca de este verbo hecho carne, que está en los cielos, pero que también está con nosotros. En cada una de nuestras necesidades está ayudándonos, porque Él lo dijo, Él lo prometió y Él lo cumple. Siempre que Dios hace una promesa, Él la cumple. Y el Señor Jesucristo la está cumpliendo. Y Él dijo,
estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él lo hace, lo está haciendo en este momento. Entonces, le invito a que en este tiempo, en este momento, también, si usted puede hacerlo, incline su rostro, cierre sus ojos y levante sus manos para que podamos orar al Señor en este momento y entregarle todas las cosas a Él, todo este final, todo este, esta enseñanza, todos estos tiempos finales que los que estamos viviendo, porque estamos viviendo en estos tiempos finales, entreguémosle todo al Señor. Padre Celestial, gracias, gracias por este tiempo de enseñanza de tu palabra, gracias por tu gran fidelidad, gracias porque a pesar de todas las cosas externas, Señor, tú has permitido que el mensaje de tu palabra sea transmitido, Señor. Gracias porque a pesar de que hay circunstancias externas complicadas, Señor, tu palabra haya sido predicada en este momento. Te pedimos para que tú quites todo ruido, toda cosa que haya sido un estorbo en esta enseñanza, Señor, para que tú seas el que llegues a cada corazón con el mensaje puro de tu palabra, con tu amor y con tu misericordia. Muchas gracias por permitirnos este tiempo y este momento para poder compartir de tu enseñanza. Te lo agradecemos, te damos la honra, la alabanza, bendecimos a todas aquellas personas se han opuesto con sus actitudes a todas estas enseñanzas. Te pedimos porque ellos sean conociendo de ti, Señor, y cambien su actitud en algún momento de la vida, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu mano poderosa y preciosa allí, protegiendo, Señor, esta transmisión, y que tú seas el que permita, Señor, que el mensaje de tu palabra no sea corrompido por todas estas cosas, sino que tú seas el que permitas que todo esto llegue puro a donde tiene que llegar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Dios les bendiga. Queremos invitarlos a las transmisiones que vayamos a hacer por medio de las redes sociales. Queremos que usted, por favor, no se olvide de seguir las enseñanzas de la palabra del Señor, no se olvide de seguir aprendiendo acerca de este verbo de Dios, este verbo hecho carne que nos viene a enseñar tantas cosas, y hoy en día podemos seguir su ejemplo porque por medio de la palabra en cada uno de los evangelios nosotros podemos ver cómo el Señor Jesucristo hizo todas las cosas conforme a todo lo a lo que el Padre le dijo. Y sabemos que el Señor Jesucristo es el que está también hoy en día dándonos esa dirección a través de su palabra. Entonces, quiero que nunca se le olvide el separar un tiempo diario de calidad al Señor. Vamos a preparar ese tiempo de calidad al Señor, porque ese tiempo de calidad al Señor es el tiempo que nosotros vamos a crecer, vamos a estar cada vez más pegados a Él. Y esto es muy importante, porque el verbo Dios, Jesucristo, el verbo de Dios, Él, todo el tiempo que estuvo acá en la tierra también nos enseñó que, con su ejemplo, que Él iba todos los días, Él iba allá a la oración, iba a un tiempo pues en ese tiempo no se leía sino en las sinagogas, pero Él siempre iba a orar al Padre, le dedicaba un tiempo especial al Señor. Entonces, Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Dios sea protegiendo y que esta semana sea una semana llena de bendición. Dios los bendiga.